Buenas tardes, sí. Este Adelante. panel es muy bello. Este panel está muy bello con tanta diversidad y con tantas experiencias internacionales. Pues agradezco la organización de este importante seminario internacional y la invitación. Y quisiera, para el caso de Colombia, eh, de, mi experiencia de más de 30 años trabajando en el país, significar que es importante que se reconozca a nivel nacional e internacional cómo la violencia política que hubo en Colombia y que hay en Colombia y ese conflicto armado se hizo con por lo menos cinco grandes intenciones. Una primera intención fue imponer un modelo económico acompañado de una violencia estatal, es decir, tuvimos un crecimiento económico, un modelo de desarrollo que siempre estuvo de la mano del Estado, de la mano de la violencia. Y ese modelo económico de naturaleza capitalista, neoliberal, que se impuso en el país, se hizo a sangre y fuego. Y eso llevó a que muchísimas empresas y a muchísimos actores económicos, terratenientes, estuviesen de la mano de esa violencia sociopolítica. Para imponer el extractivismo se utilizaron las fuerzas militares, las fuerzas paramilitares, se privatizó el ejército a través de batallones mineroenergéticos, se financiaron grupos paramilitares por parte de empresas nacionales e internacionales, y ellos fueron los que de alguna manera permitieron la consolidación de las industrias extractivas en los territorios con graves violaciones para los derechos humanos. Ese modelo económico impuesto a sangre y fuego en muchas regiones del país, pues tuvo muchísimas etapas de construcción, pero no permitió que se respetaran pues, los estándares nacionales e internacionales en materia de vida y diligencia, en materia de comportamiento empresarial. De alguna manera, esa violencia hizo un reordenamiento territorial para favorecer a los latifundios, para concentrar la propiedad de la tierra, para concentrar bienes de producción. No es gratuito que se hayan desplazado más de 7.5 millones de personas, que se hayan expropiado entre 5, dicen unos 10 millones de hectáreas de tierras, y que de alguna manera el uso del suelo y el uso del territorio no se hizo mirando las necesidades ambientales o las necesidades de la soberanía alimentaria, de la producción de alimentos, sino que se hizo a partir del despojo como un fundamento de ese modelo económico que se impuso. Ese modelo también hizo que se destruyera la economía campesina, que se destruyera de alguna manera esa clase social que llamamos el campesinado a partir de ese desplazamiento forzado. Digamos que entonces decimos el conflicto en Colombia se hizo con una intencionalidad de despojar, de imponer un modelo de producción, de imponer un modelo económico. También el conflicto en Colombia se hizo con la intención de imponer un modelo de democracia restringida. En Colombia no hubo formalmente una dictadura, pero sí se utilizó de manera permanente en su época los estados de excepción, o después, recién salida la constitución, la conmoción interior, antes el estado de sitio, y muchas de las normas, de los códigos, de todo lo que se dio en el mundo jurídico, en el mundo del trabajo, en el procedimiento penal, comercial, laboral, bueno, en todos los procedimientos, fueron normas que venían de la época del estado de sitio. Se utilizó
Entonces el estado de sitio como una forma de cercenar el Estado de Derecho y se hizo una práctica de genocidio y de magnicidio para exterminar fuerzas sociales y fuerzas políticas de oposición. Uno podría hacer la historia de lo que fue el gaitanismo y cómo se mató no solamente a Gaitán, sino a su movimiento político, o cómo fue toda la historia del genocidio de la Unión Patriótica, para uno entender cómo se impuso un modelo político en su momento el Frente Nacional, pero posteriormente pues que ciertas élites políticas de orden nacional y de orden local, territorial, hicieran que no se garantizara el ejercicio pleno de la democracia en Colombia. Se generó una cultura restringida a las elecciones combinada con la persecución política, con el exterminio, con la criminalización de la protesta, de los paros, de las huelgas, de las movilizaciones, prácticas pues que también destruyeron la posibilidad de democracia en el país. Igualmente, como un tercer elemento, el Estado adoptó doctrinas de represión, doctrinas de seguridad nacional, con una injerencia evidente y clara de los Estados Unidos en los contextos de la Guerra Fría, y esto llevó a que esa temprana injerencia de los Estados Unidos en las políticas de seguridad en Colombia insertaran dinámicas de Guerra Fría y se configurara el Estado colombiano como una especie de laboratorio contrainsurgente a nivel internacional. Esas doctrinas que venían de afuera se han mantenido a través de décadas en Colombia y han hecho que vean a la población civil, al movimiento social, al movimiento sindical, a los ambientalistas hasta hoy en día, como si fueran enemigos del Estado, como si fueran enemigos de los organismos de seguridad del Estado. Y obviamente estas doctrinas han sido determinantes para el diseño de las políticas de seguridad en Colombia y son doctrinas que todavía siguen vigentes, con cambios obviamente en todos estos 50 o más años de conflicto, pero que siguen todavía vigentes y permanentes en esa, digamos, teoría de quitarle el agua al pez, o esa teoría de la población insurgente. Esa construcción de ese enemigo interno y esa doctrina contrainsurgente tiene raíces históricas dentro de la historia de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, y se ha mantenido, insisto, hasta épocas actuales, donde todavía se mira la minga indígena o las protestas estudiantiles o todas las movilizaciones sociales como si fueran blancos legítimos de estrategias contrainsurgentes, de operaciones contra las llamadas listas negras o de personas que son enemigas del Estado en muchísimos niveles. Es importante también tener en cuenta que ha sido el Estado, ese sería un cuarto gran elemento, el principal responsable del surgimiento y de la persistencia del conflicto armado en Colombia y de la violencia sociopolítica. Nunca se ha dado una voluntad política real. Aquí en Colombia ha primado la traición, la perfidia, ha sido una constante desde que del Estado colombiano, desde mediados del siglo XX, de abordar la solución de los conflictos armados privilegiando las salidas militares, a pesar de que se han dado varios acuerdos de paz. Lo que uno nota es que se han traicionado los acuerdos de paz. Por favor. Sí, gracias. Se han traicionado los acuerdos de paz y se ha llegado a ello incluso con el aniquilamiento físico de los excombatientes, que es algo que hoy no es ajeno frente al asesinato de excombatientes de las FARC. Entonces, creo que si nosotros no identificamos esas responsabilidades del Estado en cómo se impuso un modelo económico, cómo se impuso un modelo político, cómo se elaboraron unas estrategias, cómo se diseñó un paramilitarismo de Estado y cómo todo esto llevó
a que se consolidara y se prorrogara el conflicto si no desarticulamos eso, si no hacemos un nuevo reordenamiento territorial, no en función de la guerra y de los actores armados, sino para la paz y para la superación de la guerra en Colombia, va a ser difícil que no se sigan produciendo esos ciclos de violencia que hemos tenido en el país. Eh, Actualmente hay una reconfiguración de todos esos grupos armados, de todos esos grupos paramilitares. El Estado se sigue mostrando como si fuera ajeno a la existencia de todos estos grupos. Entonces creemos que para poder lograr una mirada real del conflicto colombiano necesitamos desentrañar la responsabilidad estatal y desentrañar las medidas de no repetición que serían y las garantías de no repetición que serían las que nos podrían garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Muchas gracias.